Ok. Bueno, estamos de regreso con lo que debería ser la segunda charla, pero terminó siendo la primera charla de, eh, del Semana de Ciberseguridad de Tactical Edge. Hoy tenemos a Héctor Jiménez, miembro de Junta Directiva de ISACA Capítulo San Salvador. Nos va a dar una charla muy, pero muy, muy interesante, combatiendo ciberriesgos con el SGSI. Héctor, Hola, ¿qué bienvenido tal? desde El Muchas Salvador. gracias. Muy bienvenido. Muchas gracias, gracias. Bueno, hola. Sí, aquí Pues, estamos. ok, listo. Ya, puedes comenzar, Héctor. Ok, bueno, apago la cámara. Buenos días a todos. Este día vamos, como dice Edgar, vamos a hablar un poquito, a platicar sobre una buena herramienta que hay para convertir ciberriesgos, que es el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, por sus siglas SGSI. ¿De qué vamos a platicar? Sobre todos estos temas que ustedes ven aquí ahorita en la pantalla. Vamos a hablar algo de antecedentes, técnicas, motivaciones, un mapa conceptual de ciberriesgo, la ISO 27000, algo de lo que es defensa en profundidad y muy importante con algo que vamos a abordar, la falta de especialistas en los temas de ciberseguridad. Es algo que nos está afectando mucho. Hay una brecha muy grande que como expertos, llamémosle así, del tema, estamos llamados a cubrir. Es esto de lo que les hablaba. Actualmente existen, esta es una estadística que saca y saca todos los años, esta es la de 2017, a donde a su lado izquierdo de su pantalla están viendo los demasiadas amenazas que tenemos, ¿verdad? Cuánto nos cuesta en plata la brecha de datos que hay todos los días, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la problemática acá? Que hay demasiado poco profesional en el tema. ¿Verdad? Prácticamente, si ven este número es el más importante, lo que está abajo de lo que dice 60% y 72%. Es decir, Isaac hizo una encuesta con jóvenes que se iban a graduar ya de bachilleres y buscar qué estudiar. Y el 60% de hombres y 72% de mujeres dijeron que ninguno, ni sus profesores, ni sus consejeros, les dijeron de que existía un tema de carrera como ciberseguridad. Eso es preocupante, porque entonces al final se preparan, está muy bien, pero salen con mucho conocimiento técnico y, y de repente les falta ese gap que hay que cubrir de ciberseguridad que ahora es sumamente importante. Entonces, parte de estas charlas, de estas iniciativas van orientadas hacia eso también, de que la nueva generación venga y podamos cubrir esa brecha con la nueva generación. Si quieren más información al respecto, les dejo la URL al final, ahí la ven, cybersecurity.isaaca.org. Ahora, aparte de los antecedentes, ¿qué sucede también con los temas de ciberseguridad o seguridad de la información? La gente que tratamos de cubrir esos puestos. Si ustedes ven la estadística 2018, que también es algo que levanta ISACA, ven de que el 59% de las empresas encuestadas dicen de que sí tienen eh, abiertas, por así decirlo, disponibles una plaza de ciberseguridad o seguridad de la información. Y lo más problemático de eso es que más de todo el porcentaje, la mayoría, se tarda más de 6 meses en cubrir esa posición. Y es porque cuesta hallar las actitudes o las actitudes y habilidades que necesita la persona para cubrir el tema, ¿verdad? O sea, la mayoría está acostumbrada a que viene y dice, ese es ingeniero o licenciado en sistemas y lo ponemos a cubrir ciberseguridad o seguridad de la información. Y, y ahí se ven que de repente les falta algunas habilidades que es necesario cubrir. Entonces, parte
de la importancia de participar en charlas, mantenerse activo en blogs y todo eso es eso, o sea, irse adentrando más en el tema y poder adquirir esas habilidades que no son solo técnicas para cubrir ciberseguridad o seguridad de la información, no es requisito como que más indispensable ser un gran técnico, más bien tener esa visión de negocio, esa visión de riesgos y los objetivos estratégicos que debemos de proteger y lograr llevar de la mano de las entidades y que nos vean a seguridad, no como aquella persona que ya me va a decir que no se puede, no, sino que aquella área o persona que me va a habilitar lograr el objetivo estratégico de la entidad con, con las medidas adecuadas o mitigantes reales para llevar y mantener el apetito de riesgo de las entidades en el, en el nivel que ellos quieren, que la junta directiva se siente cómodo. Entonces es importante ir y trabajar más en el tema, ¿verdad? Para ir bajando estos porcentajes. Es interesante la diapositiva que mostrabas, porque si la puedes regresar un poquitito. ¿Cómo no? Ahí está. Como muestra, dice que la organización, si la organización tiene disponibilidades o sea, empleo disponibles, y el 59% es que sí. Y luego dice que le toma como 6 meses para encontrar las personas adecuadas. O sea, trabajo parece que sí hay, solamente que tenemos que enfocarnos hacia dónde va el futuro y hacia dónde enfocarnos en nuestras carreras, ¿no? Es correcto, y más allá de eso, el tiempo que pasan, eso pueden ser 3, 6 meses, 2 meses, es tiempo en que entonces las entidades se ven desprotegidas porque no hay nadie que esté abordando el tema adecuadamente. Entonces se ven más expuestos a que los riesgos se materialicen. Ok, seguimos. Algunos términos relacionados con temas pues, de seguridad de la información y ciberseguridad. Yo creo que es muy importante el primer término, activo de información, es aquella data e información, ya sea física o electrónica, que necesitamos proteger. Eso es importantísimo tenerlo claro, porque si al final no podemos determinar cuál es nuestro alcance a proteger, probablemente vamos a estar haciendo un mal análisis de riesgo, y lo cual nos va a conllevar a poner controles que no son necesariamente los que necesita la entidad. Entonces, de los términos que están ahí puestos, que los pueden leer detenido, importantísimo el activo de información, importante también entender qué brecha. Más adelante vamos a hablar un poquito más de cómo diferenciamos un incidente de seguridad de la información o de ciberseguridad a una brecha de ciberseguridad. Importantísimo las 3 letras que ven al pie de su pantalla, C, I e ID, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Son los 3 criterios que debemos siempre proteger, ya sea en ciberseguridad o seguridad de la información. Al final esos criterios se deben de mantener tal cuales. Si uno de estos se violenta o es vulnerado, tenemos un incidente grave ahí que hay que abordar con la seriedad del caso, ¿verdad? Héctor, Harold Daniel Morales tiene una pregunta que es muy interesante. Dime. Quería discutirla contigo. Sí. Y él dice, pero ¿cómo lograr experiencia en ciberseguridad si actualmente las empresas no brindan esa posibilidad? Sí, correcto, muy buena pregunta. Al final es un tema de que debemos de preocuparnos nosotros, ya sea que estamos en el área de tecnología, en el área de auditoría, de riesgos, o en el área que estemos relacionados con temas de seguridad de la información o ciberseguridad. Primero, pues, saber hacer un poquito de marketing interno, saber vender la necesidad. ¿Y cómo lo vamos a vender mejor? Identificando los riesgos. Si no sabemos identificar el riesgo y cómo eso se materializa en plata hacia la entidad, difícilmente un gerente general, una junta directiva entiende, porque si llegamos y le decimos, mire, yo necesito capacitarme en ciberseguridad, y le va a decir, sí, primero necesito entender qué es ciberseguridad. Pero si le decimos, mira, tenés un riesgo que si en tu página web
alteran la información, la imagen, nos puede costar tanta plata. Con esos ejemplos sencillos, tal vez uno va y haciendo un poquito de sensibilización hacia niveles directivos, que ellos ven solo objetivos estratégicos, ven ganancias, por ejemplo, cumplimiento de metas, y a nosotros nos toca hacer un balance entre la parte técnica y la parte administrativa del negocio. Entonces, la mejor forma de hacerlo es, primero, igual, no esperar también que la entidad me dé la capacitación, no, buscarla, buscar, así como estos eventos que son webinars, hay blogs, hay que saber buscarlo a dónde, ser miembro de organizaciones como ISACA, por ejemplo, a donde hay mucha información al respecto y hay temas específicos, entonces eso tendrías que hacer para ir adentrándote en el tema. Y una vez identifiques los temas, te autocapacites, porque es muy bueno leer y todo, pues ya puedes trabajar un poco en el tema de riesgos y poder poner hacia arriba o hacia tu entidad que es la necesidad de capacitarse en ciberseguridad. Sí, muy de acuerdo contigo, Héctor. Es definitivamente el tema de uno propio. Uno no puede esperar que otras personas hagan algo por uno. Uno tiene que hacerlo, tomar control de su situación. Por eso Hugo Adorno le hace la pregunta que cuál sería la mejor estrategia para abordar un plan de capacitación, y tú ya la dijiste. Asistir a eventos como este ya comenzaron a escalar, a llegar al punto donde quieren llegar. Y es todo autocapacitación. Es correcto. Eso es muy importante. Importantísimo en todo ámbito. Listo, gracias, Héctor. Listo, a la orden. Seguimos. Hay un ejemplo en la diapositiva que están viendo de mayores brechas que se dieron de ciberseguridad 2017. De todas las que está ahí, se ha enmarcado el tema que nos pasó en mayo del año pasado, a donde por un simple parche que no se aplicó en un sinfín de computadores en más de 150 países, nos vimos afectados por el ransomware de WannaCry. Tuvo impactos exagerados, pues, en muchas entidades. Hubieron entidades que yo conozco que no tuvieron más que decir, despachar a su gente de las oficinas y decir, nadie se conecte, desconectemos todo, hasta ese nivel llegaron. Pero ¿qué pasó? Parchar no es algo nuevo, aplicar un parche a nivel de sistema operativo. Pero ¿qué sucede? Esa práctica la venimos haciendo desde hace más de 10 años. Pero como todo, de repente podemos cometer el error de dormirnos en nuestros laureles y decimos, bueno, si no ha pasado nada, entonces sé que seguimos aplicando parches o lo dejamos desatendido y no sabemos si un parche crítico fue aplicado. Y de esas debilidades a donde el control puede existir, pero si no lo diligenciamos adecuadamente, vamos a vernos expuestos. Y hacia eso le apuntan mucho los cibercriminales, de que mucho en temas de ciberseguridad está dado por el eslabón más débil en la cadena, que somos nosotros las personas. Entonces, el mensaje es, ok, abordemos seguridad de la información o ciberseguridad, pero no olvidemos enfoque de riesgo. Y riesgo nos conlleva control, control nos conlleva monitoreo, ¿verdad? Entonces allí, y brechas vamos a tener siempre, porque la amenaza, la ciberamenaza nunca la vamos a eliminar. Lo que vamos a tratar de hacer es que el impacto sea lo más leve posible, que esté dentro del apetito de riesgo de la entidad. Hacia eso va el ejercicio. ¿Verdad? No creamos que poniendo 100 controles vamos a estarnos tranquilos, no. Vamos a estar diciéndole a la alta administración, mira, yo tengo un esquema de ciberseguridad que me garantiza que el apetito de riesgo de la entidad no se ve afectado. Seguimos un poquito, igual con temas de brechas en 2018, y Forbes saca un diagrama bien interesante a donde ellos identifican que el cibercrimen costó 40.000 millones de dólares a nivel mundial y se espera que para el otro año alcance los 2 billones. Es lo que les digo, o sea, al final tenemos que aprender
no a convivir con la amenaza, sino que a diligenciarla. Y diligenciando, la única manera de hacerlo es tener un enfoque de riesgo. Y luego el control y el monitoreo, porque malware siempre va a haber, phishing siempre, ataques de man in the middle también, denegaciones de servicio distribuido y cross-site scripting, SQL injection, todo lo que están viendo son amenazas que van a seguir y se van a incrementar. Entonces, que tenemos que estar siempre un paso más adelante de los cibercriminales. ¿Y cómo lo hacemos? Estando al día con qué está pasando en mi entorno de interés. Eso es crear conciencia profesional. Es decir, si a mí me interesa este tema, voy a estar enterado lo más posible que está pasando en el entorno para no darme cuenta hasta que ya me enfermé. Sí, se logra captar la idea. Entonces, la idea es estar al día de lo que me interesa y ver qué de eso que está sucediendo en mi entorno de interés me puede suceder para ir y ver de qué manera puedo mitigar ese riesgo de que no se materialice. En este sitio, breachliveindex.com, pueden encontrar brechas reportadas. Son estadísticas que se están actualizando en tiempo real. Y lo más preocupante de todo este millón de datos perdidos y expuestos es que solamente el 4% de estos se tipifican como brechas seguras. Es decir, que aunque el atacante tuvo acceso a los datos estaban encriptados. Entonces no le sirvió de nada robarse los datos. Entonces esa es una muy buena técnica. Ahora, ocupar encriptación posiblemente no sea la recomendación como de facto en todo, porque siempre en todo hay que hacer un análisis de riesgo. ¿Qué es lo que debo yo cifrar? ¿Qué debo proteger? Y para eso retomamos lo primero que yo les dije unas láminas anterior, activos de información. Si yo no sé qué es lo que debo proteger y cómo eso, si se ve expuesto, le afecta a la entidad, difícilmente voy a poder aplicar un control de cifrado en la data importante. Héctor, una muy buena pregunta, continuando con el tema de la experiencia y ese tema que acabas de hablar acerca de las brechas internas. Andrés Espinosa dice, ¿cómo yo puedo hacer un análisis interno de brechas de seguridad para mi compañía? Sí. Pensé que era una buena cosa porque, de nuevo, hay dos temas aquí que estamos tocando, ¿no? El de la iniciativa es a nivel personal, pero hacer un análisis de brecha dentro de la empresa, si no ha sido aprobada, puede ser un tema interesante legal. Sí, es correcto. Allí hay dos cosas. Posiblemente parte de un sistema de gestión de seguridad de la información, uno de los temas es el ámbito legal que aplica a nivel país o a nivel internacional. Depende del marco de la entidad donde, ¿cómo se llama la persona que preguntó? Disculpa. Andrés Espinosa. Andrés, depende del ámbito en que te muevas. ¿Por qué? Porque si es una entidad, por ejemplo, financiera, internacional, muy probablemente le apliquen leyes locales y leyes internacionales como la ley de Sarbanes-Oxley, por ejemplo, por decirte algo, o ley de regulación de datos, de protección de datos personales. Depende. Eso es un primer peldaño que tienes que hacer, ver cómo te afecta el ámbito legal donde te vas a mover. ¿Por qué? Porque eventualmente, si no hay una base o una legislación que soporte el ejercicio de análisis que vas a hacer, queda en una mejor práctica. Es decir, yo puedo venir y hacer un análisis basado en la ISO 27000, que es la ISO de seguridad de la información, y hago una matriz a donde pondero los controles, hago el análisis y veo cómo me sale mi mapa. Pero al final, como no hay una base legal que soporte tu análisis, van a decir, ok, aquí están los resultados, pero va a quedar en que posiblemente la foto va a salir muy movida y van a salir recomendaciones, pero todas van a estar basadas en mejores prácticas. Ahora, ¿cómo defiendes eso? Fácil. Si van a las mejores 500 empresas
del mundo, todas porque son mejores clientes de empresas. No es simplemente porque venden más o tienen más ganancias, eso es parte de, son mejores empresas porque aplican mejores prácticas en todo ámbito, calidad, seguridad, respuesta a incidentes, calidad de mesa de ayuda, todo está basado en mejores prácticas. Entonces la recomendación es, puedes hacerte una matriz, si no la tienes, me puedes escribir a mi correo electrónico y yo con gusto te puedo facilitar una matriz de assessment basada en ISO 27000 que te puede ayudar a hacer el primer acercamiento de seguridad de la información en tu empresa. Seguimos, pero no sé si igual, si no le quedó muy clara la respuesta, con mucho gusto yo la amplío, ¿verdad? No, me dicen y lo hacemos. Técnicas y motivaciones, esto es muy importante. A ver, esto es un estudio que saca todos los años Verizon Wireless, que muchos lo conocemos como una entidad de telefonía, pero tiene su área especializada en seguridad. Y todos los años saca un estudio muy interesante, son parte de las cosas que uno tiene que estar leyendo para ver hacia dónde va la tendencia. Entonces ustedes pueden ver de que el 60% de las brechas son, la técnica que se utiliza es el hacking, ¿verdad? Y luego la segunda mayor técnica es el malware y lo demás, ¿verdad? Mal uso de las tecnologías, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención de eso? Detrás de una técnica hay una motivación, o sea, ¿qué me motiva a mí como hacker poder venir y vulnerar un sistema? Ya quedó atrás aquello de que sí, es que por estar practicando quise y lo intenté y lo logré. No, todo va a aspecto financiero. Si ven, de arriba del 60%, los hackers se motivan por aspectos financieros, y es lógico. Por eso la parte de ciberseguridad se ve afectada por el cibercrimen. Y luego, después de aspectos financieros, está el espionaje industrial. Hay que proteger la información crítica de la entidad. ¿Por qué? Porque al final la competencia a veces se apoya de gente que tiene acceso a datos y esto también le conlleva un beneficio financiero a quien fuga información. Entonces, eso es lo importante de estas dos láminas. Vemos hacking y vemos aspectos financieros. Son las mayores, la técnica y la motivación. Van de la mano. Las demás, que yo me fui enojado de la empresa y por eso la voy a hackear o la voy a sabotear, no, eso es bien mínimo, eso ya no pasa. Es un tema, si alguien está ocupando su habilidad de hacking, para un aspecto no muy bueno, es porque se está beneficiando financieramente, pero no de una manera adecuada, ¿verdad? Está ocupando mal sus habilidades. Importante esta lámina, vamos a ver. Todos hablamos de seguridad, de proteger un activo de información como lo define la ISO 27001, ¿verdad? Ya pueden ser datos, conocimientos que estén físicos o electrónicos, que tienen valor para una organización. Ahora, debido al cambio, a la evolución que estamos teniendo en tecnología, nos estamos incursionando en que todos esos datos que manejábamos tradicionalmente en un papel, por ejemplo, en una agenda física, se está volviendo electrónica. Entonces, ISACA define que la ciberseguridad es proteger los mismos activos de información que define la 27001, pero ya aquellas que se almacenan, se transportan o se procesan en sistemas interconectados, es decir, van electrónicos. Entonces, por eso hacemos la igualdad. Ciberseguridad son activos digitales, pero los activos digitales vienen siendo los mismos activos de información que describe el estándar de seguridad de la información ISO 27000. Y tenemos que diferenciar algo cuando estemos diligenciando nuestra labor de seguridad. Diferenciar entre una brecha y un incidente. Ahora, un incidente de ciberseguridad puede ser aquel que igual me pudo afectar disponibilidad, me pudo afectar eventualmente la integridad o disponibilidad de los datos. Pero una brecha es aquella
que ya el atacante, además de llegar y vulnerar el sistema, llegó hasta la base de datos, obtuvo la información y pudo negociar con ella. Es decir, la data no estaba cifrada. Ejemplo, lo que le pasó a Equifax. El atacante se valió de y venimos a lo mismo, fue por la falta de un parche en Apache Struts, y se aprovecha de esa vulnerabilidad y llega a los datos y se fugan millones de información de tarjetavientes. Al día siguiente esto se estaba ofreciendo en el mercado negro. Visa Internacional reporta a los 2 días de que se comunica la brecha, de que se había incrementado el flujo de fraudes, de reportes de fraude. Entonces, hacia eso es que debemos de nosotros apuntar como especialistas de seguridad o encargados de seguridad o de ciberseguridad. Si hacemos un buen análisis de riesgo, podemos identificar qué información crítica de la empresa debemos proteger y ver si podemos llegar con un concepto que vamos a explicar más adelante de defensa en profundidad a proteger ese campo de esa base de datos, cifrándolo. No solo cifrando su transporte en el end-to-end, sino que es desde que nace, se transporta y se deposita en la base de datos. Todo ese flujo debemos de protegerlo. Porque hay quienes que nos preocupamos, dicen, mire, sí, la información en mi página web va segura porque estoy ocupando puerto 443, protocolo SSL, etc. Ok, viaja segura, pero cuando la deposito sin ninguna seguridad y más aún la deposito en texto plano. Podría estar pasando en sus entidades. Y lo único ¿cómo se van a dar cuenta? Haciendo un acceso y basado en riesgo. Esto que están viendo ahorita en pantalla les puede servir como una base conceptual, como dice, para identificar el ciberriesgo. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro foco tenemos como centro el riesgo. Pero el riesgo, ¿cómo se ve afectado? Empezamos desde la izquierda con la amenaza. La amenaza puede ser explotada y aprovechada. ¿Por qué? Porque existe una vulnerabilidad, ya sea en un proceso o en un sistema. No necesariamente el ciberriesgo está inmerso en temas muy técnicos, puede estar en los procesos de negocio que se ven amenazados y hay brechas que se convierten en vulnerabilidades. Eso nos compromete que activos de información que están fluyendo en el proceso de negocio. Y eso, ¿a qué me conlleva? Un activo de información tiene valor para la empresa y eso me incrementa el riesgo. Cuando vemos que se cumple esos 3 criterios que hemos visto hasta ahorita, decimos, ok, aquí hay una bandera de riesgo, eso me indica de que tengo necesidad de un requerimiento de seguridad, el cual muy probablemente lo voy a cubrir con un control de cualquier tipo. Puede ser un control automático, semiautomático, como sea, pero tiene que haber un control que se esté haciendo, que se esté monitoreando, que se esté resguardando. Entonces, ¿qué pasa? Implemento controles y eso me reduce el riesgo y también me protegen de la amenaza. Y como ven, es un ciclo que parece un ciclo de Deming, ¿verdad? Porque la seguridad, eso es muy bueno. Cuando aborden ciberseguridad o seguridad de la información, no olviden basarla en un ciclo de Deming, porque todo esto es dinámico, no es estático. No quiere decir que yo implemente, por ejemplo, un antivirus, para ponerlo fácil, o un endpoint security, y me olvidé del tema. No, hay que ver qué está pasando en el endpoint security. Hay que ver cuántas amenazas se han detectado y se han detenido. ¿Por qué? Porque las estadísticas me dicen posiblemente desde dónde están viniendo los posibles intentos de infectar la red. Si la herramienta es un medio nada más, pero para poner la herramienta necesitamos un análisis de riesgo. Y enfocado en lo mejor es un sistema de gestión para que nos ayude a proteger activos de información y ya sea físicos o electrónicos en el tema de ciberseguridad.
Ahora, adentrando un poco, el sistema de gestión de seguridad de la información internacional y mundialmente se aborda utilizando un estándar, que es el ISO 27000. La familia ISO 27000 es bien amplia. En esta lámina he puesto algunos, no todos. Y como toda buena práctica de ir evolucionando constantemente conforme las exigencias de cómo va evolucionando la tecnología, eh, nace en julio del 2012 la 27032, que es una orientación para mejores prácticas en seguridad cibernética. Pero es así, si ustedes cuando tengan lugar le dan un vistazo, van a ver que son recomendaciones, pero no dejan la base, que es la ISO 27000 y la 1 y la ISO 27002. La ISO 27001 es la que las entidades buscan para certificarse y decir, somos certificados en ISO 27000, lo que nos garantiza lo que le garantiza a los clientes que su información en confidencialidad, integridad y disponibilidad la estamos diligenciando adecuadamente, ¿verdad? Les dejo esa URL que pueden ver en la pantalla, donde pueden ver más al respecto de la ISO 27000, está en español, es muy bueno como para tenerlo ahí en favoritos. Ahora, retomando la ISO 27032 y ponemos en el centro la ciberseguridad, pero pone 3 pilares, que son seguridad en las aplicaciones, seguridad en el Internet y seguridad en la red. ¿Por qué? Porque al final sobre esos 3 pilares es que se mueve toda la información de la empresa. La empresa generalmente ocupa aplicaciones que muy seguramente las va a acceder mediante una red, y esa red puede ocupar el Internet como un medio para eso. Entonces tenemos que entender de que estos se ha hecho la analogía desde venir desde los sistemas tradicionales hacia las aplicaciones web, las aplicaciones móviles. Siempre una aplicación móvil va a tener su paso por Internet, va a viajar información que va a ir a residir a una base de datos, en un servidor, etc. Entonces, este triángulo es bien importante. La ciberseguridad la pueden delimitar en ese triángulo. Veo aplicaciones, veo por dónde va a ejecutarse, si es Internet, más control, y también aseguro mi red. Eso es lo importante de estos 3 pilares en que se basa la ISO 27032. Ahora la 27002, que al final son los controles que recomienda el estándar de seguridad de la información para venir e implementarlos, los cuales, si ustedes ven, se dividen en 14 dominios, a donde encontramos varios temas que son de aplicabilidad tanto en un ámbito que no es de cibernético como el ámbito tradicional. Siempre debemos de tener políticas de seguridad. No puede ser que una empresa implemente controles sin tener una política de seguridad. Es decir, hacemos cosas actualmente como de facto. Vamos a salir y siempre tecnología dice, ok, vamos a poner en nuestra red, la vamos a proteger con un firewall, y lo implementa y ya estuvo. ¿Será eso lo único que se necesita hacer? ¿Será que se revisan las reglas configuradas en el firewall? ¿Será que se revisan los puertos que están permitidos en el firewall? Entonces, si no hay una política de seguridad que defina esos controles que con los cuales la organización se siente a gusto de atender, pues hombre, podríamos estar protegiendo mucho y nada a la vez. Ahora, ¿es necesario hacer los 114 controles que piden la ISO 27002 para tener seguridad de la información? Yo les diría no. Eso va a depender del análisis de riesgo que haga y del alcance que se defina. Y lo podemos implementar como una mejor práctica si no tenemos un marco legal que nos exija implementar seguridad, o si nos requiere, pues uno de los objetivos estratégicos de la empresa es certificarse en seguridad de la información, pues sí van a tener que hacer esto, pero al final, luego del análisis de riesgo que inicialmente se realiza, se escribe un documento que se llama Estatuto de Aplicabilidad,
Ese estatuto de aplicabilidad no es más que el alcance al cual la entidad define qué va a aplicar y por qué lo va a aplicar. Y define de igual forma qué controles no va a atender en esa primera acercamiento. Y lo justifica por temas de negocio, por objetivos estratégicos. Entonces, así es como la manera en que se aborda ese tema ya cuando ven la ISO 27002, no es de asustarse y decir, ¿cómo voy a hacer 114 controles? ¿Verdad? Porque al final es un estándar, es yo te digo el qué, pero no te digo cómo. En el cómo es que está la parte de expertise, a donde tenemos que ir, leer, indagar, asesorarnos para cómo hacer esa implementación lo más fácil posible en el ámbito de nuestra entidad. ¿Verdad? Y Un amigo, un amigo mío, se llama Chris Nickerson, que estuvo en las Security Zones en Colombia hace muchos años. Él lo colocó de una manera muy clara, que estos temas de el ISO 27000 y todos esos estándares y todo eso, son como un calzoncillo que alguien creó y tú no te vas a colocar el calzoncillo que alguien creó para ti. Tú ajustas el calzoncillo para que te quede bien. Entonces, de nuevo, es muy importante lo que acabas de decir. No tiene que utilizar todo eso, lo utiliza como un referente, un marco de referencia. Correcto. Exacto. Muy, muy importante saber eso. Listo, gracias. Ok, ¿qué entendemos por las siglas SGSI? Ya hablamos, es un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Y por qué se llama un sistema de gestión? Porque al final está basado en el ciclo de Deming, mejora continua. Un sistema de gestión no puede ser estático. Tiene que estar cambiando y actualizándose constantemente. ¿Por qué? ¿Porque necesito hacerlo? No, cambia por necesidades de negocio. Hacia dónde va a apuntar la empresa y así actualizo mi sistema de gestión, pero siempre no dejando de lado los conceptos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Aquí ya encontramos un nuevo componente que se llama no repudio. Eventualmente no repudio va o no a aplicar ese criterio de información, depende del ámbito en que lo veamos. Si vamos a entrar en temas de firma electrónica, por ejemplo, entonces sí vamos a necesitar el componente de no repudio. Es decir, ¿cómo entendemos no repudio? Yo no puedo negar que hice X acción. Yo no puedo negar que envié un documento, que abrí un documento, de que firmé un documento electrónicamente. ¿Por qué es necesario el no repudio? Porque si estamos hablando de temas de negocio y que estamos firmando electrónicamente con uso de certificados digitales, tenemos que garantizar que la transacción se dio íntegra. Entonces, si ese es el ámbito que nos ocupa, pues entra en la característica del no repudio. Si de lo contrario, nos vamos a centrar o enfocar siempre en confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Y cómo lo abordamos? Haciendo un plan, pero antes del plan, otra vez, análisis de riesgo. ¿Qué es lo que quiere la entidad? ¿Hacia dónde va la entidad? ¿Y cómo le voy a ayudar yo como seguridad para llegar lo mejor posible a ese objetivo estratégico? Luego que ya tengo mi análisis de riesgo, hago un plan que lo voy a implementar y luego que lo implemento le doy un mantenimiento, es decir, lo reviso. Por eso es que les digo, insisto, sistema de gestión de seguridad de la información o de ciberseguridad, como le quieran llamar, tiene que estar basado en un ciclo de Deming. Si solo lo hacen y lo ven como un proyecto, es un grave, grave error. El tema de seguridad no puede ser un proyecto en ninguna empresa. Una vez que arranca, jamás termina. Por eso es que se dice que no es un proyecto. Un proyecto tiene un inicio y un fin. Cuando gestionamos seguridad o ciberseguridad, una vez arrancamos, jamás, jamás terminamos. Ahora, ¿cómo implementamos un sistema de gestión de seguridad de la información? Ahí hay 4 fases lógicas, básicas, que si ustedes ven, están, como he repetido, he dicho varias veces, está basado en un ciclo de Deming. Establezco, es planear, implemento, hago. Plan, do, check, act. Establezco, ¿qué establezco? Políticas, estándares, procedimientos, guías. Es todo mi marco de referencia. ¿Para qué?
para yo saber hacia dónde debo de apuntar. No me voy a estar imaginando qué necesito hacer, porque como no tengo política, yo creo que este es el control con que voy a proteger y creo que esta es la información importante. No, antes de hacer esto, igual hay un diagnóstico y AR es análisis de riesgo. Todo diagnóstico que se hace debe estar basado en riesgo, porque si no, vamos a estar sacando un diagnóstico que eventualmente no nos dé ese valor agregado. Una vez tenemos el diagnóstico, elaboramos nuestra política. ¿Por qué es importante llamar estándares? Es importante porque al final eventualmente nos llenamos de muchos documentos o muchos procedimientos y decimos, vamos a tener un servidor para este fin. Sacamos y le aplicamos ciertas medidas de seguridad o configuración. Luego, meses o un año después, hacemos otro servidor para otras necesidades y volvemos a configurarlo y lo configuramos diferente que el otro. Pero posiblemente no era necesario configurarlo diferente porque era para el mismo fin, solo que para diferente tipo de negocio. Pero entonces, ¿qué hacemos? El sistema de gestión de seguridad de la información nos ayuda a establecer estándares. Yo tengo un estándar de ciberseguridad para aplicaciones o servidores web. Entonces, yo ya sé que siempre que me pida un servidor web, voy a aplicar mi estándar de seguridad. ¿Que voy a ocupar un servidor de base de datos? Voy a tener mi estándar de seguridad de base de datos. Un firewall, voy a tener mi estándar de seguridad de un firewall. Procedimientos es cómo operativizo el estándar y la guía, pues eso es tal cual se dice, es como un manual de referencia por si no sé cómo hacer cierta acción. Ahora, luego que hice todo el marco de referencia documental, tengo que darle vida. ¿Y cómo hago? Implementándolos, volverlos operativos, todos esos documentos, bajo un esquema lógico de implementación. Y una vez los implemente, tengo que hacer una labor de aseguramiento, de revisar si todo lo que está descrito y está implementado está funcionando tal cual. Y me ayudo de ciertas cosas, herramientas. Un test de penetración, tengo que verificar el cumplimiento por medio de algún checklist, por ejemplo, revisiones con herramientas y también hacer revisiones físicas eventualmente. O sea, aquí hay una mezcla de tal vez mucha labor de escritorio, mucha labor técnica, una labor de auditoría que me va a decir, mira, este control que dijiste que en tu política de seguridad iba a garantizar que este riesgo no se materializara, no está funcionando. ¿Verdad? Entonces tenemos que asegurarnos. Y si nos dicen eso, van a haber oportunidades de mejora o desviaciones que hay que atender. Y por eso emprendo acciones correctivas y preventivas. Y luego de eso, vuelvo al ciclo. Tengo que hacer un nuevo diagnóstico, un análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque eventualmente hay nuevos procesos en la empresa. Vamos a sacar un nuevo producto, un nuevo canal de servicio. Y posiblemente la política que tengamos no lo contempla algunas cosas. Esas son las oportunidades de mejora y la gestión natural de un sistema, ¿verdad? Entonces, si basan su enfoque de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información bajo estos 4 grandes temas, les aseguro bastante éxito. No es fácil tampoco. Se hace poco a poco, pero así despacito se construye una casa esa. Ahora, ¿cómo hacemos esto de que combatimos los ciberriesgos con un estándar de sistema de gestión de seguridad de la información? Aquí hay unos ejemplos. El estándar de seguridad de la información, el 27002 en su IT 5.1 me dice, tenés que tener directrices de dirección de seguridad de la información. ¿Y para qué me va a servir esto en temas de ciberriesgo? Para combatir código malicioso, para saber cómo tener una gestión y respuesta a incidentes, cómo abordar el tema de ataques de denegación de servicio, por ejemplo. El ID 8, gestión de activos de información. ¿Cómo me sirve ese control en el ciberriesgo? Si yo implemento una buena gestión de activos de información, probablemente esté mitigando el riesgo de espionaje industrial, fuga de información, robo de información. Como ven, al final todo va amarrado. Por eso es que el sistema de gestión de seguridad de la información yo mantengo de que es un pilar, es una gran herramienta para combatir ciberriesgos. Ahora, hay una metodología muy buena para abordar
un sistema de gestión de seguridad de la información y hacer más fácil la administración, porque eventualmente como encargados la alta administración me pide resultados y me dice, ¿cómo vas? Te voy a autorizar a implementar el sistema de gestión de seguridad o de ciberseguridad y me vas a mostrar avances periódicos. O de repente me preguntan, ¿cómo vas? Y bien, ¿qué es ese bien? ¿10%, 3%, 60%? ¿Cómo yo respaldo ese porcentaje? Una manera fácil, dijéramos, una metodología fácil de hacerlo es ocupar las siglas que dicen ahí abajo, que ven PDSI. Es un Plan Director de Seguridad de la Información. ¿Verdad? Que, permítanme, voy a regresar un poco. El Plan Director de Seguridad de la Información es un compendio de proyectos relacionados a todo el alcance de mi sistema de gestión de seguridad de la información. Y cada proyecto tiene niveles alcanzables, que generalmente se estratifican en 3 niveles y cada nivel es con sus objetivos. Entonces, claro, yo voy cumpliendo un objetivo de tal nivel, voy a cerrando esa meta, dijéramos. Entonces, cada objetivo tiene una ponderación y lo podemos ir graficando. Generalmente se ocupa el gráfico de red, de araña, que le llaman, y con ese se va llenando una arista y cuando llegamos a lo más de afuera, pues ya llegamos al nivel que requerido por el proyecto y con ese proyecto abordamos tales necesidades de la política, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que quien guste más información igual me puede escribir y yo le puedo brindar más información y ejemplos de cómo hacer un proyecto de ciberseguridad enmarcado en un plan director de seguridad de la información. Ahora, ¿cómo mapeamos los 3 aspectos importantes de confidencialidad, integridad y disponibilidad con temas de impacto y control? Pues ahí está una matriz de ejemplo. Integridad nos demanda cómo nos impacta, inexactitud de datos, decisiones erróneas, fraude, pero ¿qué ponemos? Control de acceso, firmas digitales, cifrado, hashes, ¿verdad? Entonces, esos son medidas de control que al final necesitan herramientas, muy probablemente, pero todo va, desde inicio a fin va amarrado. Disponibilidad, pérdida de funcionalidad operativa, ¿qué podemos poner? También controles de acceso, ocupar copias de respaldo, tener redundancia cuando aplique, etcétera. Entonces, esa es una matriz de ejemplo para que vean una relación entre cómo se aborda los 3 criterios que debemos proteger de la información con cómo impacta hacia las organizaciones si se ven expuestas o vulneradas, pero qué controles se recomiendan abordar para mitigar los riesgos relacionados a cada una de ese aspecto de información. Defensa en profundidad. Ahora, como su palabra lo dice, vamos desde lo más genérico o externo hasta lo más profundo. Y si lo vemos en términos de negocio, lo más crítico es nuestros datos, que están en una base de datos y que están repartidos en tablas y en campos. Entonces, ¿qué sucede? Venimos y se acuerdan de la lámina donde dijimos de que teníamos que hacer un diagnóstico basado en un análisis de riesgo, luego de eso se nos definen políticas, estándares, roles, etcétera. Y un tema bien importante, sensibilización. Si todo lo que tratemos de abordar en la entidad, en temas de ciberseguridad o seguridad de la información, lo dejamos solo de la parte técnica o parte administrativa y nos olvidamos de que un importante elemento de toda la cadena de valor es los empleados, el ser humano, y no nos preocupamos por generar algo que le llaman el firewall humano, vamos a estar teniendo problemas. ¿Y cómo lo hacemos? Generando cultura, haciendo sensibilización, que la gente perciba que está haciendo ciberseguridad de una manera, ¿cómo le digo? Fluida, que no se vea obligada, que cuando se levante de su escritorio, fácil bloquee su equipo y que de repente hay gente, usuario final, que me dice, pero mire qué problema estará apretando controlar, suprimir cada vez que me levanto. ¿Qué problema? No, entonces viene uno y dice, no se preocupe, solo presione la tecla de banderita de Windows y la L. Y de verdad, sí, felices de la vida y lo hacen siempre.
¿Me entienden el mensaje? O sea, hay que buscarle el lado amable al tema de seguridad y ciberseguridad para que la gente se vaya sensibilizando y vaya viendo de que si no protege, si él no es parte de la cadena de valor, de nada nos sirven tener políticas, tener juguetes caros, porque yo fallé como ser humano. Entonces, si analizan el gráfico, va desde lo más externo o lo base, que es las políticas, y nos vamos adentrando a proteger la parte física, luego la perimetral, nos adentramos a la red interna, llegamos hasta el host, las aplicaciones, hasta que llegamos a los datos. Y en cada llamada tienen ejemplos de qué tipo de controles se pueden implementar en cada capa de defensa en profundidad, que es una forma muy, muy interesante de abordar también el tema de ciberseguridad, o siempre en la parte basada, no dejando de lado el sistema de gestión. Ahora, como estamos hablando de ciberriesgos y de riesgo, y el riesgo generalmente yo lo acepto, lo diligencio o lo mitigo o lo transfiero. Esas son las tres formas de diligenciar un riesgo. Entonces ahora con el tema de ciberseguridad ya están las primeras pólizas de ciberriesgo. Es un tema bien nuevo, que habría que ver si cumple con los pilares que les describo ahí, si aborda responsabilidad civil sobre terceros, si hay una defensa jurídica, si hay qué pasa con datos alojados en la nube, me protege mi póliza o tiene de esa letra chiquita que decía, si este evento no está contenido en la póliza, entonces de nada me va a servir la póliza de ciberriesgo. Entonces les dejo ahí la inquietud porque ya es algo que se va a poner de moda, dijéramos, porque eventualmente depende del ámbito en que estemos, el contexto, el presupuesto, etcétera. El análisis de riesgo mismo, y dijéramos, este análisis de riesgo me dice de que para controlar y mitigar esto es mejor transferirlo, pero no quiere decir que todo lo voy a transferir, no, sino que veámoslo como una capa más de seguridad que vamos a tener de protección en el tema de ciberseguridad. Y está ese vínculo interesante, ciberpolicia.com, donde pueden agotar más en el tema, que es algo, como les digo, muy, muy nuevo en el tema de ciberseguridad. Y ahora, ¿cómo concluimos? Con un tema de 3 pasos sencillos. ¿Dónde estoy? Mi situación actual. ¿Hacia dónde quiero ir o hacia dónde va la empresa y cómo le aporto? Mi situación futura. ¿Y cómo llego hasta ahí o cómo le apoyo a la entidad para llegar a su objetivo estratégico de la mejor forma? Hay un plan de acción. Y todo, recuerden, en base a un análisis de riesgo. Importantísimo es la base de todo esto que hemos hablado este día. ¿Verdad? Y pues vean a la seguridad, como les dije, no como un proyecto, sino como una manera de vivir y de hacer las cosas. Pues estoy a sus órdenes y muchas gracias por el espacio y pues estoy abierto si tienen alguna inquietud. Bueno, Héctor, fue genial, muy, muy interesante la información que compartiste y el conocimiento. Hay un par de preguntitas antes de comencemos con Adataliz y la última charla. De César Rodríguez, ¿cómo lograr un análisis de riesgos exitoso? Todos quisiéramos saber eso. Ok. Bueno, va a depender en realidad de si tenemos claro primero qué busca la entidad. No podemos imaginarnos nosotros hacia dónde va la entidad, sino que platicar con la alta administración, con la gerencia general, qué le preocupa, dónde están, conocer los procesos de negocio. Si conocemos el proceso de negocio adecuadamente, podemos venir y hacer nuestro análisis de riesgo, ver qué aspectos inherentes afectan ese proceso de negocio y luego hacer ese análisis para ver en realidad qué controles podemos utilizar. Metodologías hay varias. Hay la ISO 27030, la 33001 creo yo que es, si no recuerdo mal, que es la ISO de riesgo, ¿verdad? Pero al final no es un tema de un estándar, sino que es la metodología, es saber, conocer, la recomendación es conocer primero el proceso de negocio y ver si en realidad es algo estratégico o lleva un objetivo implícito estratégico de la entidad. Si no conocemos el proceso, difícilmente vamos a conocer qué riesgos inherentes me conllevan, ¿verdad? Y ese es un punto muy, muy bueno,
que de nuevo, ¿cómo hacemos que ciberseguridad no sea un estorbo para la empresa, pero parte de, de cómo opera la De empresa? cómo llegar al objetivo. Exacto, Sí, exacto. ¿Cómo puede ser? eso es importantísimo. Nos tienen que ver como aquella unidad de apoyo, asesoramiento interno que nos va a ayudar, que nos va a aportar ese valor. Exacto. Y haciendo este tema de los riesgos es la manera que comenzamos a combinar el tema de negocio con el tema tecnológico. Es En el correcto. pasado ha sido solamente tecnológico, a De puro hecho, fierro, como decimos. yo me gustaría hacer una acotación en una capacitación que fui hace un par de años. La expositora nos decía, ciberseguridad o ciberseguridad no es, nosotros siempre decimos sí, el negocio nos busca y nos dice, ¿se puede hacer esto? Sí, pero en base a riesgo y vamos a poner el control. Eso es importante, nunca digamos Muy no, importante. es sí se puede, pero en base a un enfoque de riesgo y ponemos el control. Y como dijo el amigo Andrés en su charla hace 2 días, nos conocen como Doctor No. Correcto. Y eso es lo que hay que ir quitando, Hay que quitar sí, ese es estigma. correcto. Exacto. Ese estigma, Eh, correcto. Pregunta de Milton Andrés Rincón Ortega. Me parece que, y pese a que la ISO 27001 es certificable para las organizaciones, me parece que hay otras normas de la familia que son certificables para las personas. ¿Nos podrías aclarar algo al respecto? Hasta donde yo conozco, no, o sea, Oh, es nada más la ISO 27001 que es la certificable, las demás son como apoyo al mismo sistema de gestión. o Por sea que ejemplo, yo creo que la ajá, pregunta es ¿qué certificaciones o qué certificaciones podemos buscar que sean que nos certifiquen como somos auditor? ya te entendí. Sí, perdón, la orienté mal. Gracias por la aclaración. Sí, existe, por ejemplo, si vamos iniciando en el tema y queremos adentrarnos y conocer la parte metodológica, la parte didáctica, llamémosle así, de lo que es ciberseguridad, le puedo recomendar la certificación CSX-F de ISACA, ¿verdad? Que es de Cyber Security Fundamentals. Esa es muy buena, nos lleva por todo el contexto de ciberseguridad, desde la parte muy básica hasta adentrarse en temas ya de pentesting o de ethical hacking, pero en el concepto metodológico. Ya luego de ahí puedes evolucionar un Cyber Security Practitioner, que ya es como un ethical hacking, ¿verdad? Pero además de eso está CISM, CISA, CISP, etcétera. Hay varias Hay de varios. seguridad o de ciberseguridad que... Ahora, la idea no es llenarte de certificaciones, sino que es ir buscar la que te pueda servir según la necesidad que tengas, ¿verdad? Correcto, Esa sería correcto. la recomendación, es decir, no es llenarte de un montón de certificaciones, porque al final no es esa la finalidad. Correcto. Bueno, la última pregunta de Rodrigo Valero. ¿Qué estándar o metodología de seguridad es recomendada para establecer políticas de protección de marca, reputación y otros? De seguridad, para O sea, esto protección. tiene que ver con el tema de Sí, riesgos. Esto es puro riesgo. sí, esto es puro riesgo, pero en realidad yo no conozco ningún. Hay metodologías y herramientas que te ayudan para estar haciendo un barrido periódico, por ejemplo, en el Internet y ver cómo se está ocupando tu marca en el Internet. Por ejemplo, herramientas básicas de que podés programar una alerta en Google que te avise cuándo se mencionó el nombre de tu empresa en tal lugar, por ejemplo. Y eso es una alerta, es una herramienta bien básica y se puede ocupar y de repente te estás dando cuenta que están ocupando el nombre de tu marca en un sitio que eventualmente no tiene permiso para eso, ¿ya? Correcto, Entonces correcto. por ahí podría ir la recomendación. Ok. Bueno, ahora sí la última pregunta, nos queda un minutito, de Oscar Murillo. ¿El modelo de defensa en profundidad se puede ver afectado por la llegada de los servicios en la nube? Mm, Sí, no. Sí, no, al final, independientemente de dónde esté alojada la información, que al final el concepto de cloud o de nube es solo un concepto abstracto
a donde yo lo ocupo para eficientizar mis operaciones, en realidad. Pero siempre el modelo de defensa en profundidad es aplicable. ¿Por qué? Porque no vas a proteger o querer proteger la información que reside en una infraestructura que va a llamarse una base de datos que estaba alojada en un servidor en la nube si no tenés políticas. Lo mismo aplica. Un pentest igual te va a servir. Entonces el modelo de defensa de profundidad no está casado con que yo tengo dominio total in situ de la infraestructura, ¿no? Si lo tengo en la nube, perfectamente casa, no hay ningún problema. Y si quieres sentirte un poquito como que adentrar más en el tema, te podría recomendar los controles que sugiere la Cloud Security Alliance, que es la entidad reconocida mundialmente por versar las normas muy orientadas al tema cloud. Exacto, el CSA, correcto. El CSA, correcto. Bueno, Héctor, muchas gracias. Todo el mundo, ahí tienen el contacto de Héctor. Esta presentación y la otra presentaciones también van a estar disponibles para que la puedan descargar. La haremos disponible al mismo tiempo que hagamos disponible todos los videos, pero ahí pueden tomar una fotito a esta pantalla para que vean el contacto de Héctor, y estoy seguro que él, con mucho gusto les ayudaría en el tema de consultoría y cosas así con sus empresas. Héctor, de nuevo, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias a Tactical Edge por la oportunidad y muchas gracias por la asistencia. Estoy a sus órdenes y con gusto escríbanme, ahí está mi WhatsApp, mi correo electrónico en lo que les pueda ayudar. Estoy totalmente a sus órdenes. Que tengan un buen día. Gracias, Héctor. Hasta luego. Hasta luego.